Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Génesis. Capítulo 4 del libro de Génesis. Dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios, porque el caso de Caín es un caso muy particular. En primer lugar, porque es el primer crimen histórico que tenemos registrado. En segundo lugar, porque el primer crimen es un fratricidio, es decir, mató a su propio hermano. Y en tercer lugar, porque estamos en los albores de una civilización y porque marca un rumbo. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, lo menciona a Caín y dice, no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Nos da una clave, y es que era un hombre pecador contumaz. Cuando se dice era del maligno, está hablando de que era rebelde, porfiado, tenaz en hacer el mal. Y el asesinato es la consecuencia de ese estado espiritual en el que él vivía. Pero tal vez la mención más interesante aparece en la carta de Judas, una carta muy pequeña que está al final del Nuevo Testamento, donde Judas está hablando de los falsos maestros y está hablando de los que confunden a la gente. Y en un momento dado escribe una exclamación y dice, ¡ay de ellos! Dice, porque han seguido el camino de Caín. Y es interesante esto, porque cuando se habla del camino de Caín, ya está señalando que hay una continuidad, que trazó una ruta y que muchos siguen esa ruta. Y por eso creo que es importante no mirar a Caín solamente como un personaje que allí cometió un homicidio, sino mirar como alguien que abrió el camino a una forma de pensar y a una forma de relacionarse de los hombres.
Porque nos encontramos que al final, en la palabra de Dios, se nos dice, están siguiendo el camino de Caín, lo que quiere decir que abrió una ruta, abrió una senda por la cual algunos van a caminar y algunos están caminando. Y por eso quisiera detenerme un poco en esta historia, aún pudiendo ser redundante, porque todos conocemos esta historia, para señalar algunas cosas que creo que son importantes tenerlas en cuenta en este momento. Adán y Eva fueron echados del Edén, y la historia humana en la tierra comienza con Caín y Abel. Caín es un labrador de la tierra, el trabajo duro de la tierra, de la siembra, de la siega, del gozo del fruto. Y un día Caín siente la necesidad de presentarse a Dios, de presentar a Dios su ofrenda. Y por el otro lado está Abel, que es pastor de ovejas, un trabajo trashumante, va llevándolas hacia los pastos, las cuida, las goza viendo crecer el rebaño, y siente exactamente la misma necesidad, porque todos tenemos la necesidad de acercarnos a lo trascendente, de acercarnos a Dios. Caín y Abel están diciendo lo que mucho tiempo después va a decir el rey David en uno de sus salmos: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es decir, esta necesidad humana aparece ya en estos dos primeros personajes que van a cometer o van a estar involucrados en el primer hecho histórico en la tierra. Caín y Abel se presentan delante de Dios porque están necesitando decirle a Dios: aquí estoy. Y están necesitando sentir que Dios está también allí. Y cada uno lleva la ofrenda de lo que ha producido. Caín lleva lo mejor del fruto de la tierra y Abel lleva lo mejor del ganado. No lo hacían por obligación, es una ofrenda voluntaria. No fueron mezquinos, hay una sincera devoción, llevaron lo mejor. Y sin embargo Dios dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Eran dos hermanos, habían recibido la misma educación, adoraban al mismo Dios, fueron a llevar el mismo sacrificio a Dios. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? Dios mismo se lo explica en el pasaje que hemos leído. El Señor le dijo: ¿por qué te enojas? ¿Por qué pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cabeza. Dice: el pecado te está esperando el momento de dominarte, sin embargo tú puedes dominarlo a él. Es decir, había una conducta detrás, había una conducta. Y Dios, antes de mirar la parte ritual y el sacrificio, miró el corazón, miró la conducta y dijo: no, mira, esto hay que cambiarlo. Ahora, lo que hace Dios es absolutamente didáctico. Al no aceptar el sacrificio, le está diciendo: tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Y se lo dice, te sentís mal, se te nubló el semblante por esto. Bueno, si querés tener la cabeza levantada delante de Dios, entonces empezá a obrar bien, simplemente esto. Y le señala algo muy importante: el pecado siempre está buscando el momento de dominarte, pero podés dominarlo. Es decir, vas a pecar si le das lugar. No es fatal esto. Y le explicó la mecánica espiritual. Le señala a Dios el error: estás yendo por un mal camino, estás afectado emocionalmente, tenés un mal semblante y vas a caer en mayor pecado si seguís por este camino, pero todavía estás a tiempo de librarte, todavía estás a tiempo, todavía podés salir. Y Caín, en pleno uso de la libertad, toma una decisión, invita a su hermano al campo y lo mata. Y regresa después a las tareas habituales, diríamos hoy en nuestro lenguaje. Es el primer asesinato, el primer fratricidio, es el primer crimen que se comete sobre la tierra. Ahora, uno tiene que preguntarse: ¿qué hace que una persona pueda cometer un crimen como el de Caín? Y vamos a analizar un poco este crimen de Caín, porque el crimen de Caín se está viendo todos los días, lo estamos viendo todos los días. Yo algunos casos específicos trato de seguirlos, porque creo que es interesante meterse en alguno de los casos y ver la mecánica espiritual que tiene el caso. Esta semana, en estas 2 semanas, estuve mirando el caso de esta muchacha cuyo novio le dio una paliza tremenda que casi la mata. Luego de 8 años de noviazgo, él va, la toma
de los pelos, la arrastra y empieza a castigarla y la deja sin sentido. Pero estando ella sin sentido, le sigue pegando. Le sigue pegando hasta tal punto que le rompe el arco superciliar, le rompe el tabique de la nariz, y finalmente cuando ya se da cuenta que no reacciona, va a la casa de un amigo y la tira. El amigo inmediatamente llama a la familia a ver qué pasa con esta jovencita. Viene el padre y dice hay que hacer la denuncia. La llevan a hacer la denuncia y cuando está sentada haciendo la denuncia se desmaya. La internan y ahí descubren todas las consecuencias de los golpes que había recibido. Por supuesto, después esto trasciende, después va a los medios y todo lo demás, pero hay que conocer la mecánica previa. Uno dice, ¿qué es lo que hace que un hombre tome a una mujer, la arrastre, la golpee, y cuando esta mujer está inconsciente la siga golpeando y la siga golpeando, y finalmente la tira en la casa de un amigo común para que se arregle con esto, a ver qué es lo que hace, qué es lo que pasa? Es que esa muchacha era para él un objeto, una cosa que le pertenecía. No era una persona. Es una concepción del ser humano. Si yo miro al otro como un prójimo, entonces voy a guardar cierta compostura, pero si el otro es una cosa, lo voy a tratar como una cosa. Y lo que pasó allí es que justamente él vio en esa mujer una pertenencia. Le pertenecía. Y como le pertenecía, él hacía con eso que era de él lo que se le antojaba. No era una persona con voluntad propia, era una cosa y la manejaba como cosa. ¿Qué era Abel para Caín? No era el prójimo, era un rival, un competidor, un antagonista. Para él no era su hermano ni era su prójimo, era lo que había que eliminar. Y entonces él toma ese objeto que se llama Abel y lo destruye. No entiende a la persona como persona. No la entiende como persona, la entiende como objeto. Caín se siente el centro del mundo, todo gira a su alrededor y todo lo que no sea yo son objetos que tengo alrededor. Cuando Dios se acerca y le hace la primera pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo alguna obligación con el prójimo? Y entonces Dios le dice para que reaccione, ¿pero qué has hecho? Dios sabe lo que ha hecho, pero está tratando de que reaccione. Y entonces, como no reacciona, Dios le impone un castigo. ¿Cuál es la respuesta de Caín? Grande es mi castigo para ser soportado. Es decir, él está preocupado por la pena, no por lo que hizo. No por lo que hizo. Él es el centro del mundo, lo demás no existe, su hermano no existe. No hay una sola palabra en Caín de arrepentimiento, de decir lo que hice está mal. No vuelve nunca a ver la realidad como es. El otro no existe para él, no existe, pero no existía antes de matarlo, no existía como ser, no existía como persona. Nace allí eso que nosotros llamamos individualismo. ¿Qué es el individualismo? Es esto. Lo más importante soy yo, y lo otro son todos objetos para usar. El camino de Caín, del cual nos habla Judas en su carta, se inicia en ese momento, se inicia. Y por eso creo que es tan importante la palabra que usa Judas. Es un camino lo que inició, es un camino, es algo que se va a repetir muchas veces. Y se repite ¿por qué? Porque Caín sigue siendo un rebelde. Dios le dice, bueno, errante y extranjero serás en la tierra y te voy a marcar para que nadie te toque, porque voy a preservar tu vida, porque para mí seguís siendo una persona. Pero vas a ser errante y extranjero. Va a ser el castigo que vas a tener. Caín se levanta y lo primero que hace es edificar una ciudad. Yo no soy ni errante ni extranjero, yo tengo mi propio lugar. Es la rebelión permanente contra Dios. Y por supuesto que la cultura cainita va a ser una cultura floreciente, con ganadería, con industria de hierro, de bronce, con música, con poesía. Lea usted el libro de Génesis y se va a encontrar con que va a florecer todo eso. Y entonces algunos estarían
realmente deslumbrados con esta cultura que nace de Caín, el individualista, que produce una fuerza ganadera, una fuerza industrial del hierro y del bronce, y música y poesía, que se va dando en la cultura que desciende de él. Pero los descendientes de Caín son vengativos, violentos, rebeldes a las leyes divinas, y llevan al mundo al desastre. Llevan al mundo al desastre. El diluvio viene por los descendientes de Caín. Pero no crean que ni siquiera el diluvio pudo terminar con el camino de Caín, ni siquiera el diluvio. Porque cuando comienza a gestarse la nueva sociedad, están los descendientes de Caín. Y allí aparece Nimrod, un Hitler de hace 4.500 años atrás, un Hitler de más de 4.500 años atrás. Da las bases del imperio asirio, de Babel, de Nínive, dos ciudades rebeldes, violentas, corruptas, que sometían a los pueblos vecinos y cometían toda clase de barbaridades con los prisioneros que llevaban. El faraón del Éxodo sigue el camino de Caín, sigue el camino de Caín. El faraón del Éxodo, cuando ve que el pueblo judío empieza a crecer, lo primero que hace es decir, mátenle a todos los hijos varones que le nazcan. No son personas. No son personas. Nabucodonosor de Babilonia conquistaba pueblo tras pueblo, saqueaba ciudades, llevaba cautivos, los explotaba hasta la muerte. Seguía el camino de Caín. Y el camino de Caín lo siguieron Asurbanipal de Asiria, que mutilaba a los vencidos y que juntaba las narices y coleccionaba narices de vencidos y que hacía pilas con las cabezas de aquellos a los que había derrotado. Vaya usted al Museo de Londres y va a encontrar allí los frescos con la pila de cabezas que presentaba delante del pueblo como el general victorioso. Y se puede seguir mencionando a Ciro el Grande, Alejandro de Macedonia, Julio César, Herodes el Grande, Napoleón, el Imperio Otomano. Estamos en el año 2015, este año se cumple exactamente 100 años de que los turcos masacraron 1,5 millones de armenios. 1,5 millones de armenios. Ese es el camino de Caín. 100 años. Todavía Turquía no reconoce eso. Y ya que viene ahora el presidente de Turquía, Argentina, le voy a pedir por carta que, hablando tanto de derechos humanos, le pida al gobierno argentino que reconozca el genocidio de hace 100 años atrás. Lo menos que podríamos hacer es pedirle que reconozca que pertenece a un pueblo genocida. Y siguió el camino de Caín. José Stalin, un genocida peor que Hitler, mató 7 millones de ucranianos indefensos. 7 millones. Superó por 1 millón a los 6 millones que mató Hitler en los campos de concentración. Y paremos acá. Este es el camino de Caín. Este es el camino de Caín. ¿Por qué paramos acá? Porque el camino de Caín es el que sigue la mayoría de la humanidad. Es mayoritario el camino de Caín. Es el camino del otro, es un objeto y le paso por arriba. El camino de Caín es cuando se dejan los pueblos indígenas en el norte a su suerte y se los utiliza únicamente. Ese es el camino de Caín. El camino de Caín es cuando en un país que tiene tanta riqueza hay 250.000 niños desnutridos. Ese es el camino de Caín. El camino de Caín es una patria como la nuestra que tiene hoy un 27% de pobres. Ese es el camino de Caín. Cuando ignoramos al otro. Jesús vino para luchar contra el camino de Caín. El modelo de Caín produce desarrollo científico y tecnológico, pero está fuera de las leyes de Dios y no ve nunca al prójimo como tal. Por eso no me deslumbra ni la ciencia ni la tecnología, porque el cambio que necesitamos es un cambio ético, moral, espiritual. Porque el mundo cainiano sigue desarrollando tecnología y ciencia, pero seguimos lejos de las leyes de Dios y sin ver al prójimo. Jesús
reunió un grupo de discípulos y los discípulos estaban moldeados en el camino de Caín. La primera disputa que tuvieron era quién es el mayor de nosotros. Y querían negociar para sentarse a la izquierda o a la derecha de Jesús. Ese es el camino de Caín. O le pedían que si no nos reciben hacemos caer fuego del cielo. ¿Por qué no hacemos caer fuego del cielo sobre los samaritanos como hizo Elías? Ese es el camino de Caín. Y Jesús les dijo ese día, ustedes no saben de qué espíritu son. Son del espíritu de Caín. Son del espíritu de Caín. Están siguiendo el camino de Caín. Y les puso un niño en el medio. El que es más pequeño, dice, entre nosotros será el más grande. Y Jesús crea un nuevo modelo. No es el modelo de Caín. Es el modelo de Dios. Él dijo a los discípulos, de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no volvemos para atrás y renovamos toda nuestra conciencia para ser verdaderamente cristianos y para vivir como cristianos, no vamos a poder derrotar al modelo de Caín. Por eso no creo en ninguna de las propuestas que los hombres hacen, si no me demuestran primero que se han divorciado del camino de Caín. Porque si no volvemos a repetir aquello que decía Lampedusa, en su obra, en su gran obra, Il Gattopardo, cambiemos para que nada cambie. Y lamentablemente seguimos siempre ese camino. Cambiamos para que nada cambie. Siempre llegamos a lo mismo. ¿Por qué los judíos y los romanos terminaron matando a Jesús? Bueno, usted me va a dar la respuesta teológica. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y le voy a decir, pare. Esa es la respuesta teológica. Explíqueme la respuesta política. Porque ellos no lo mataron por un problema teológico, lo mataron por un problema político. ¿Por qué lo mataron a Jesús? Porque Jesús había empezado a formar una comunidad nueva con valores diferentes. En esa comunidad nueva había gente que pensaba distinto y que por lo tanto vivía distinto. En esa comunidad nueva, Mateo el publicano, el derechista, se sentaba al lado de Simón el celote, el revolucionario y el de izquierda, y compartían una verdad más alta, que era la verdad de Jesucristo, y se habían acabado las izquierdas y las derechas. ¿Se da cuenta usted? Esto es peligroso para una sociedad. ¿Por qué? Porque Jesús cerraba las grietas y unía lo que era antagónico y reconciliaba en su persona a todos los hombres. Y si hay algo que este mundo no quiere, es reconciliación, es unidad, es perdón. No quiere eso porque estamos siguiendo el camino de Caín. Estamos siguiendo el camino de Caín. Porque la sociedad entera sigue el camino de Caín. Jesús cerraba las diferencias. Habían cambiado Simón el celote, la izquierda violenta, había cambiado su manera de pensar. Y Mateo, la derecha, había renunciado a su manera de pensar para vivir la unidad en Cristo. No veían el mundo como lo veían antes, porque todos los que ven al mundo como izquierdas y derechas y todo lo demás, lo están viendo desde la mente de Caín, desde la mente de Caín. Porque entonces dicen, los buenos están de un lado, los malos están del otro. No, los malos están en todas partes. Está de este lado y de aquel lado también. Es exactamente lo mismo. Pero Jesús eliminaba las tensiones y resulta que justamente el mundo necesita tensiones. Y Jesús las eliminaba. Y era peligroso, era muy peligroso. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? Resulta que se convierte en los esclavos y se sientan con los amos en la misma mesa. No, esto es peligroso para la sociedad. Acá necesitamos diferencias sociales. El esclavo tiene que estar allá y el amo tiene que estar acá. No nos sentemos todos juntos, ¿sí? No nos sentemos todos juntos. Le temían a eso que tiene que ser la iglesia, el lugar donde todos se sientan juntos, alrededor de Jesucristo. Le temían a eso. Y porque le temían a eso, se levantaron contra Jesús.
¿Qué es lo que dicen los jerarcas cuando deciden matar a Jesús? Y no ven, el pueblo se va tras él. Es necesario que alguien muera. Es necesario que alguien muera. ¿Por qué? Porque les está cambiando la forma de pensar, porque está terminando con el paradigma de Caín. Está terminando con eso. Y lo que los cristianos tenemos que hacer en este tiempo es terminar con el paradigma de Caín. Y los cristianos somos minoría. Los cristianos somos minoría, siempre. Porque siempre hay una gran masa que se declara cristiana, pero la mayoría de esa masa que se declara cristiana sigue viviendo en el paradigma de Caín. No vive en el paradigma de Jesucristo. Y sigue el camino de Caín, no sigue el camino de Jesucristo. Por lo tanto, quienes siguen el camino de Jesucristo, en vez de seguir el camino de Caín, siempre son minoría. Pero es una minoría que tiene que pesar en la sociedad. Caín sigue diciendo, yo soy el camino, y muchos creen que ese es el camino. Y Jesús sigue diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si hay algo que no puede decir Caín es que Él es la vida, porque Él es la muerte. Jesucristo puede decir que Él es la vida. Y el cristiano es un mensajero de la vida y no un mensajero de la muerte. No seguimos el camino de Caín, seguimos el camino de Jesucristo. Y en el camino de Jesucristo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Servir. Una de las luchas más intensas que tenemos que tener es destruir en nosotros la fascinación del camino de Caín. La fascinación del camino de Caín. Destruirla dentro nuestro, porque como hemos nacido dentro de una cultura y dentro de una sociedad y nos han planteado una cantidad de cosas, está dentro nuestro como estaba dentro de los discípulos, el camino de Caín metido como el único camino que tiene que seguir la sociedad. Y Jesús tardó 3 años trabajando directamente Él con los discípulos para transformarles la cabeza para que entendieran que ese no era el camino. Y nosotros tenemos que trabajar con el Espíritu Santo en nuestra vida para modificar nuestra forma de pensar, para entender que ese no es el camino. Y esa es la lucha más intensa que tenemos que tener contra nosotros mismos, porque todos los días la sociedad está proclamando el camino de Caín y porque la mayoría está siguiendo el camino de Caín. Cuando uno camina con Jesús las cosas son distintas. Cuando el doctor de la ley se presentó delante de Jesús porque Jesús habló del prójimo, y hablar del prójimo es algo que irrita a los que siguen el camino de Caín. Jesús habló del prójimo. Jesús le contestó al doctor de la ley con la parábola del buen samaritano. Los ladrones lo dejaron medio muerto y lo tiraron a un costado del camino. Y pasó un levita y pasó un sacerdote que hablaban de Dios y seguían el camino de Caín. Seguían el camino de Caín. Levita y sacerdote judío que iban al templo a oficiar, que conocían la ley de Moisés, pero seguían el camino de Caín. Jesús dice, pasaron de largo cuando vieron el caído. ¿Qué camino siguieron? El camino de Caín. Dejarlo allí, es una cosa. Pasó un samaritano. El samaritano se paró, vendó las heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a la posada, pagó por él, le abrió un crédito, le dijo, si gasta de más, yo cuando vuelva lo pago. Qué tonto que es, ¿eh? Este tipo levantó a un caído en el camino y hasta le dio crédito. El samaritano ese día, permítanme que continúe la parábola, llegó tarde a su negocio. Estaba sucio y contaminado de sangre, había perdido dinero, estaba cansado del camino y tuvo que trabajar el doble porque había que pagar la deuda. Y vivimos en una sociedad que no entiende esto, que no lo entiende, que corre detrás del egoísmo y descree de eso que se llama solidaridad. Y en el camino de nuestra sociedad sigue Bartimeo clamando su ceguera, sigue Zaqueo clamando su necesidad, sigue la samaritana diciendo que tiene sed,
Sigue Nicodemo buscando en medio de la oscuridad. Sigue la viuda de Naín llorando a su hijo joven muerto. Y todos claman por una respuesta. Todos. Y mientras se sigue el camino de Caín. Mi hermano, nosotros no seguimos el camino de Caín. No seguimos. No tiene nada que ver con la fe cristiana el camino de Caín. No tiene nada que ver. ¿Y saben por qué no lo seguimos? Y termino con las palabras del apóstol Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí, están renunciando al camino de Caín, sino que viven para el que murió y resucitó por ellos, están eligiendo el camino de Jesús. Hemos empezado un año difícil, estamos eligiendo el camino de Jesús y el Señor va a estar este año con todos nosotros. Dios les bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.